Fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Volumen 2. Inciso Fundamentos de la rúnica noológica. Artículo F. Megalitos y runa esvástica. Decíamos que los Cromañón sembraron el mundo de megalitos y agregamos como dato ilustrativo que la esvástica aparece en los mismos lugares en que se erigieron las armas líticas. Sabemos que sobre este tema se han vertido infinidad de opiniones disparatadas. Sin embargo, no podemos soslayar las afirmaciones de ciertos comentaristas profanos, muy promocionados últimamente, quienes, luego de observar que las construcciones megalíticas se hallan distribuidas predominantemente cerca de las costas de ríos y mares, sacan la conclusión de que los constructores provenían del mar o eran simplemente una raza marinera. Esta presunción la desmentimos de inmediato y afirmamos en cambio que el trabajo de los líderes del arte lítico era mucho más vasto de lo que suele suponerse, pues incluía toda la superficie de los continentes, y que por desconocerse ahora en qué consistía este trabajo, se llega a conclusiones erróneas y disparatadas. La clave está en la cábala acústica, la cual incluye el uso de resonadores líticos, menhires y dólmenes, pero también dispositivos formales como los cromlech, el laberinto, el perfil de grandes rocas y montañas, el pozo y la caverna, etc., que obran de modo descriptivo sobre los arquetipos psicoideos. Existen muchas cavernas que han sido modificadas artificialmente para servir a determinados fines cuando no son totalmente artificiales, y numerosos pozos en todo el mundo registran una elaboración humana. También los petroglifos y figuras rupestres de origen cromañón, como en las cavernas de Altamira, Lascaux, Aurignac, tenían su fundamento en la cábala acústica. En conjunto con ciertos mantram o palabras mágicas, permitían operar sobre las almas grupales, elementos o egrégoros de los animales a los que se deseaba cazar o domesticar. En el Perú, en el yacimiento de Marcahuasi, situado en una pequeña meseta andina a 4.000 metros de altitud, puede visitarse hoy día un auténtico taller escuela cromañón. Allí cualquiera podrá contemplar in situ todo un arsenal de armas líticas, tácticas, y comprobará, si tiene buena vista, que éstas exceden por su abrumadora diversidad a las más conocidas del menhir, el dolmen o la muralla. Artículo G. El arsenal lítico de la runa noológica. Nos hemos referido ya a las modificaciones que los Cromañón efectuaron en muchas psicorregiones, transformándolas de naturales en sociales o aptas para que los virias las habiten y se reorienten estratégicamente. Pero también mencionamos que en muchos casos las psicorregiones sociales fueron alteradas nuevamente por los druidas, con el propósito de readaptarlas para la estrategia de la sinarquía. Por ejemplo, vale la pena recordar que muchos de los grandes templos de las religiones modernas, católicas, musulmanas, budistas, etc., han sido edificados sobre antiguos templos paganos, o sea, en lugares que eran venerados desde la más remota antigüedad y en cuyo centro existía un menhir, un dolmen, un cromlech, etc. Vamos a explicar ahora la naturaleza de esta contraofensiva sinárquica. Los druidas se infiltran a partir del siglo IV en la orden benedictina y luego, desde el Cister y Cluny, lanzan la orden del Temple en la primera y más terrible ofensiva destinada a instaurar el gobierno mundial de la sinarquía. Al estudiar la estrategia A2, comentaremos este plan sinárquico y explicaremos los motivos de su fracaso. Lo importante es que, para que tal plan diera resultado, se debían preparar con antelación de siglos las psicorregiones religiosas de Europa para que sus microclimas capturasen a los creyentes y los incorporasen al proceso del arquetipo de Jesús Cristo.
Para ello los druidas contaban con la cábala acústica, en la cual eran maestros, y con la cábala numeral, que gustosamente pusieron a su disposición los sabios judíos. Combinando este formidable conocimiento, desarrollaron una técnica de control psicosocial basada en la resonancia arquetípica de enormes estructuras de piedra. La expresión concreta de este trabajo es la catedral gótica que aparece, como todos saben, en el siglo XI. Esta gigantesca construcción es un instrumento lítico finalmente calibrado para generar un microclima religioso, capaz de apabullar al feligrés con su grandiosidad y de sugerirle una actitud de respeto y devoción. Nada más que eso necesita el arquetipo de Jesús Cristo para efectuar la captura, transformando el microclima en superestructura y a la psicorregión religiosa en hecho cultural. Pero lo más admirable de tal máquina infernal, y aunque esta afirmación escandalice a los genetistas, la diremos igual, es que una vez efectuada la captura, modula la información genética del creyente tornando hereditario el arquetipo de Jesús Cristo, o sea, judaizando genéticamente al incauto. Esto se logra porque el arquetipo de Jesús Cristo, que es psicoideo, es decir, perteneciente al inconsciente colectivo universal, se introduce y plasma en el inconsciente colectivo personal por la acción de la catedral, lo que implica una modificación cromosómica en todas las células de la estructura anatómica humana. Son así las catedrales máquinas para programar psíquicamente y genéticamente a la población con el propósito de conformar un tipo humano judaico que actúan sobre la herencia genética por la transmisión de caracteres simbólicos inducidos. La construcción de catedrales y otros monumentos que no mencionamos por motivos de brevedad es desde el punto de vista de la sabiduría hiperbórea una auténtica táctica de estrategia psicosocial puesta en práctica por la jerarquía blanca de Chan Yambalá para favorecer el advenimiento de la sinarquía universal. Sobre la función de las catedrales, tanto el druida Fulcanelli como el celtista Lois Champertier y muchos otros autores de similar filiación sinárquica pretenden que las mismas serían libros de piedra destinados a perpetuar un saber oculto. Aquí sería la alquimia, el que, debido al oscurantismo reinante, no puede ser expuesto ni siquiera por organizaciones iniciáticas. Cuesta creer que tales idioteces puedan decirse de buena fe, y estaríamos tentados de dudar del criterio racional de quienes las emiten, si no estuviésemos al tanto de que existe una estrategia sinárquica y de que ellos son sus agentes. Para aclarar las cosas, recordemos que con las pirámides de Egipto ocurre una conspiración similar, en la que todos los autores esotéricos coinciden en afirmar que, por ejemplo, Keops es un libro de piedra, a donde se ha velado el saber egipcio para perpetuarlo a través del tiempo. ¿En qué fundamentan tal afirmación? En la perfecta orientación geográfica de las construcciones, pirámides y catedrales, y en la intervención de números muy exactos y llamativos, extraídos de la física o la astronomía en las dimensiones del monumento. Vemos ahora cuál es la verdad que la sinarquía pretende ocultar o disimular con teorías absurdas. Tanto las pirámides como las catedrales y en general todos los templos construidos en base a principios cabalísticos son máquinas funcionales construidas para operar colectivamente sobre el público. Hágase cualquiera la siguiente pregunta: ¿en qué máquina no intervienen medidas y dimensiones vinculadas con las leyes de la naturaleza que pretenden gobernar y aprovechar? Inferir de ello que la máquina es un libro en el que se han vertido conocimientos de la naturaleza destinados a ser leídos en el futuro es una idea irreal. Una máquina se construye para ser usada en el presente y en un futuro inmediato, o para que funcione mientras tenga vida útil, pero nunca se hace pensando en lo que ocurrirá miles de años después. Claro que si dicha máquina atraviesa los milenios y es contemplada por seres que ignoran su objetivo funcional,
No sería extraño que razonaran equivocadamente, que la misma es un libro y hasta leyeran mensajes en ella. Piénsese, por poner un ejemplo extremadamente simple, en unos hombres del futuro que, ignorándolo todo sobre nuestra civilización, hallaran el cuadrante de un reloj de pared de 1 metro de diámetro, y que de su examen, que se trata de un libro hecho para las generaciones futuras por unos seres antiguos que conocían la longitud del meridiano terrestre, contaban hasta 12, probablemente adoraban el círculo, tal vez el sol, estaban en la edad de bronce, etc. Todas estas deducciones son lógicas, pero nada indica sobre el reloj, ni sobre el objetivo funcional para el que fue diseñado. Es necesario entender entonces que las catedrales y otros monumentos similares deben ser considerados en su totalidad estructural, atendiendo a la función para la que fueron diseñados. Y si no sabemos cuál es esa función, mejor es callar, porque de otra manera colaboramos con la estrategia sinárquica, que consiste en fomentar la confusión en todo aquello que se relacione con Jan Jambalá y sus planes demoníacos. Artículo H. Estrategia druídica. Estrechamente conectado a este tema existe otra táctica sinárquica sobre la que vamos a advertir ahora. Cuando se habla de Edad Media y Renacimiento, suele cometerse un deliberado error consistente en afirmar que efectivamente una especie de abismo separa a ambas épocas. Parecería, según los historiadores de la sinarquía, que la Edad Media fue una época de tinieblas impenetrables, cuyas negruras fueron disipadas bruscamente por el humanismo renacentista. El Renacimiento parecería ser así, que surge por generación espontánea, totalmente divorciado de la época que viene a superar. Pero bien que se mire la cosa, vuelve a descubrirse, detrás de tales opiniones, a la táctica sinárquica. Artículo I. Revolución cultural druídica. Lo diremos nuevamente. El demiurgo, su gran aliento, impulsa a la materia a evolucionar siguiendo el orden formal de sus planes, o arquetipos manúes. La ley de evolución rige así en todos los órdenes de existencia, incluidas las sociedades humanas. Pero la jerarquía blanca de Jan Jambalá suele apurar esa evolución social mediante una alteración llamada revolución, la cual se expresa también por una ley precisa que consiste en plantear una oposición dialéctica al sistema que se procura revolucionar. Por eso no debe extrañar que tras toda revolución los revolucionarios nieguen y desvaloricen el orden anterior. Es pura táctica sinárquica, que puede ser comprobada observando la Revolución Francesa, rusa, cubana, etc., a donde se evidencia el choque dialéctico y la negación, por parte del nuevo orden, de todo valor al orden desplazado. Esta táctica sinárquica es muy evidente y no requerirá mayor comentario, si no fuese que el Renacimiento no figura en la historia como revolución. Sin embargo, pasando por alto las calificaciones, descubrimos en el corazón del cambio renacentista a la misma estrategia sinárquica que dirige las grandes revoluciones de la historia, y con ella la negación de la época anterior, a la que se tilda de oscurantista. Pero puesto que descartamos su carácter natural o espontáneo, debemos preguntar, ¿quién lanza una revolución tan vasta como el Renacimiento? Porque toda revolución registra, por detrás de los protagonistas evidentes, una jerarquía de cerebros grises que planifican y dirigen el movimiento. El aspecto violento es sólo la culminación de un largo trabajo subversivo efectuado por profesionales, agitadores y revolucionarios, quienes han sido también agitados por fuerzas ocultas que raramente se muestran a la luz pública. Sabemos que la sinarquía alienta tras estos poderosos movimientos, pero en el caso del Renacimiento ello no siempre aparece suficientemente claro, y diremos por qué. Porque el Renacimiento fue una revolución cultural, no política, como las revoluciones violentas que estamos acostumbrados a considerar. La reacción a tal revolución se llamó Cátaros y Federico II Hohenstaufer, y fue ferozmente reprimida. Y adviértase que si hablamos de una reacción en el siglo XIII,
a una revolución que se produce en el siglo XV es porque admitimos que en el siglo XIII ya estaban a la vista las motivaciones que desencadenarían la revolución del Renacimiento, motivaciones que los druidas y sus secuaces habían incubado durante 800 años. Y la mayor de tales motivaciones, la más evidente, eran las catedrales, tan eficaces en su objetivo revolucionario cultural, tan espléndidas en su perfección estructural, pero por sobre todo tan grandiosa frente a la pequeñez humana, que tornaba dificilísimo reaccionar contra ellas. Pero esta inhibición era, sin lugar a dudas, otro importante objetivo sinárquico. Lo repetimos por última vez. Se comete un error al creer que el Renacimiento significó verdaderamente una reacción contra la cultura de la Edad Media. Fue la misma Edad Media, sus fuerzas ocultas, la que generó el Renacimiento, preparándose durante siglos, actuando sobre las masas mediante tácticas psicosociales, entre las cuales, pues no son las únicas ni mucho menos, se cuentan las catedrales que venimos mencionando. Pero seguramente estamos tentados de preguntar, ¿sin las catedrales habría habido renacimiento? Creemos que no. Esta respuesta puede dar una idea de la importancia que atribuimos a la influencia colectiva de las gigantescas máquinas de piedra y a la ciencia que permitió diseñarlas, la cábala acústica. Artículo J. Nociones de corología esotérica. Quien haya leído los 9 incisos anteriores habrá ya comprendido que rechazamos el punto de vista sociocultural que reconoce al hombre como agente activo y a la tierra como sujeto pasivo, el cual es ahora aceptado por los geógrafos en términos generales, pues el mismo implica un falso concepto de libre albedrío que el hombre, esclavo de Jehová Satanás, en realidad no dispone. Por el contrario, para nosotros, y de acuerdo a la sabiduría hiperbórea, el hombre es sujeto de un drama, el proceso de los arquetipos psicoideos, que se desarrolla en el teatro de una psicorregión de la Tierra, la cual se comporta como un agente activo que lo captura e integra a la superestructura de los hechos culturales. Cuando hicimos la crítica de las edades históricas y de la cultura, demostramos que el pasú, o viria perdido, es, por lo general, prisionero de los hechos culturales, pero más adelante, al definir las psicorregiones, explicamos que éstas constituyen el ámbito primario sobre el que se inicia el proceso del hecho cultural. Hombre y psicorregión parecerían ser así los elementos fundamentales y suficientes para comprender el drama de la vida humana. Sin embargo, esto no es así, pues psicorregión, tal como la definimos, es un concepto espacial que nada nos dice sobre la dimensión temporal del drama. Para completar este aspecto, la sabiduría hiperbórea aporta el concepto complementario de geocronía, a partir del cual recién se puede definir el Kali Yuga. Es fácil comprender que el proceso de los arquetipos psicoideos no puede ser el mismo en distintas psicorregiones. Por ejemplo, el arquetipo dama se desarrolla a través de Vulcano y le impulsa a buscar una mujer amada. Si la psicorregión a donde se desarrolla el drama es, por ejemplo, la aldea natal de Vulcano, entonces éste podrá proyectar su amor imposible en alguna de las aldeanas y sublimar su energía sexual, con la cual se alimenta el arquetipo dama. Pero si la psicorregión es, por ejemplo, una isla desierta, la proyección no se concretará afuera y el proceso tomará otro rumbo. En este ejemplo extremadamente simple, pero que ejemplifica muchos otros casos, se advierte que al variar la psicorregión varía el proceso, porque naturalmente varía la superestructura del hecho cultural. Pero esta variación del proceso, ¿de qué naturaleza es? Porque no decimos que el proceso no tendrá lugar, sino que simplemente al cambiar de psicorregión el proceso varía. La respuesta es, al cambiar de psicorregión el proceso varía temporalmente, o en otras palabras, si un hombre capturado e integrado a la superestructura de un hecho cultural cambia de psicorregión, el proceso de su drama
más rápido o más lento, de acuerdo al carácter geocrónico del lugar. Se comprende ahora la importancia que tiene, desde el punto de vista estratégico, la situación geográfica de los virias. Artículo J. 1. Efecto geocrónico sobre el Kali exterior. Existe, pues, una relación entre toda psicorregión y la temporalidad que insume el proceso de los arquetipos psicoideos cuando se desplegan en su ámbito. Pero los distintos arquetipos psicoideos componen un conjunto infinito y cada uno de ellos presenta un tiempo de evolución diferente en cada psicorregión particular. Por eso no resulta posible tomar en consideración a ningún arquetipo en particular para referirse a la relación temporal entre psicorregiones y hechos culturales, o en la psicoesfera entre isla psicoidea y arquetipo psicoideo. El concepto de geocronía es definido por la sabiduría hiperbórea siguiendo un camino inverso. No se refiere a la proyección de un arquetipo psicoideo, sino a un recuerdo de sangre, al recuerdo de Lilith afuera, o sea, a Kali. En efecto, geocronía es la capacidad que tiene una psicorregión para oscurecer la imagen de Kali. ¿Qué tiene esto que ver con el tiempo? Que, inversamente, una psicorregión en donde no es posible percibir a Kali es un sitio en donde puede darse una máxima sincronización temporal entre los ritmos biológicos del microcosmos y el tiempo del macrocosmos, que es expresión del inmanente fluir de la conciencia del demiurgo. Por lo tanto, la geocronía da una indicación negativa de las posibilidades que ofrece una psicorregión para alcanzar orientación estratégica, o en otras palabras, a mayor índice geocrónico de una psicorregión, menor posibilidad de orientación estratégica. Dentro de la sabiduría hiperbórea hay una ciencia que estudia todo lo referente a las psicorregiones y su relación geocrónica con el hombre. Es la corología esotérica. La Thule-Gesellschaft poseía un importante círculo cerrado especializado en estudios corológicos, el cual después de 1936 pasó al Instituto Ahnenerbe de la SS, y fueron los expertos en corología del Instituto Ahnenerbe quienes efectuaron un relevamiento mundial de índices geocrónicos y descubrieron que una verdadera ruta de tinieblas podía ser localizada o coreografiada sobre la superficie terrestre. Dicha ruta es la expresión actual del llamado Kali Yuga y demuestra, tal como anticipáramos en otra parte, que su influencia no es uniforme en toda la Tierra, como cabría esperarse de una simple edad histórica, sino que varía de intensidad según la latitud considerada. La ruta secreta del Kali Yuga y el triángulo de la Triple A. Buenos Aires, Argel, Pekín. La intensidad que varía es la de las tinieblas que impiden percibir a Kali, y por eso, a medida que se avanza en el sentido de la ruta del Kali Yuga, la pérdida de orientación estratégica es cada vez mayor. Artículo J2. Determinación corológica de la ruta del Kali Yuga. La ruta del Kali Yuga tiene su punto de menor intensidad en el polo sur y el de mayor intensidad en el polo norte. Desde el polo sur avanza sobre la Antártica, formando con parte de la península antártica y varios archipiélagos de islas, la omega de la mano izquierda. Estas islas, entre las cuales figuran principalmente las Orcadas, Sandwich y Georgias, son un apéndice exterior de la cordillera de los Andes, que se hunde bajo el océano Atlántico para reaparecer en la Antártica como cadena Artántandes, en la tierra de San Martín. La ruta continúa luego sobre América, paralelamente a la cordillera de los Andes, pero a la altura de la línea ecuatorial, gira bruscamente hacia el oeste y enlaza a la Tierra surgiendo por el este de Asia y atravesando toda Europa. Siempre de este a oeste, la ruta cruza el océano Atlántico hasta México y Cuba, desde donde vuelve a girar hacia
el norte abarcando casi todo el territorio de Estados Unidos, parte del Canadá y Groenlandia. De esa manera, siguiendo un esquema tectónico no siempre claramente apreciable, la ruta del Kali Yuga impone un movimiento helicoidal o en forma de resorte alrededor de la Tierra. Las líneas que limitan a la ruta del Kali Yuga se denominan en corología esotérica curvas isocrónicas, pues han sido trazadas a índices geocrónicos. Se distinguen así 7 grandes regiones de diferente intensidad geocrónica, cada una de ellas limitada por sendas curvas isocrónicas. Figura 4. La región 1, omega de la mano izquierda, es un recinto limitado por 2 curvas isocrónicas y 2 rectas. La primera de estas, A comilla, es un segmento del círculo polar antártico y la segunda, B comilla, es un segmento del paralelo que pasa por la ciudad chilena de Punta Arenas. A partir de allí se extiende la región segunda hasta la línea C comilla, que forma parte del meridiano 90 grados oeste. La región tercera abarca un área muy grande que concluye en la línea D comilla, la cual está determinada por el meridiano que pasa por Pekín. A continuación sigue la región cuarta, siempre dentro de la ruta, es decir, limitada por 2 isocrónicas y 2 rectas, que termina en la línea E comilla, la cual es parte del meridiano que pasador el monte Elbrus en el Cáucaso. La región quinta, netamente europea, acaba en el fragmento F comilla, parte del meridiano que pasa por la isla de Madera. Desde allí se extiende la región sexta hasta el segmento G comilla, parte del círculo polar ártico, y más allá se encuentra el fin de la ruta, la región séptima de máxima oscuridad. Existen también 2 zonas geocrónicas fuera de la ruta. Una que abarca a Sudáfrica tiene las dimensiones de una región quinta y otra que incluye a Inglaterra e Irlanda es una clara muestra de región sexta, más cerca del fin del Kali Yuga que la cercana región quinta europea, o sea, donde las tinieblas del Kali Yuga son 1 grado más intensas que en Europa. Se ha indicado también en la figura 4, con una gran rueda de dientes cuyo centro axial o eje está situado en Mongolia, al centro de menor intensidad del Kali Yuga de la Tierra, que mencionamos en el inciso 1 de esta introducción. En rigor de la verdad, dicho centro es el vértice de un colosal vórtice de energía que cumple la función de otorgar movimiento a la ruta, y por eso se lo llama motor del Kali Yuga, aunque más apropiado sería decir entrecejo de Sanat Kumara. Análogamente al ojo del huracán, en el centro de menor intensidad reina una absoluta calma que permite a sus habitantes alcanzar la más alta trascendencia. Por eso los siddhas hiperbóreos han contado y cuentan siempre con esos habitantes, los mongoles, cuando sus planes de estrategia psicosocial requieren la movilización de pueblos de linaje hiperbóreo en distintas regiones de la ruta. El motor del Kali Yuga y zonas de intensidad sobre la ruta.